¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Bien, en esta serie de videos que estamos viendo, uno de los temas que he tocado es precisamente aquello que ha ocurrido con muchos que caminaban con nosotros, con muchos que eran nuestros hermanos, eh, en tiempos cristianos, para llamarlos de alguna forma, y que buscando las llamadas raíces de la fe, han derivado sus pensamientos en las raíces judías de sus propias creencias. Ahora bien, uno de los puntos importantes que yo ya mencioné, una de las preguntas que les podemos hacer precisamente para desenmascarar estas situaciones es, ¿crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Yeshua es Elohim? Bien, hoy les quiero pasar otra pregunta fundamental que uno debe hacerle a estos grupos, sobre todo para tener en claro quién es quién y qué piensa cada uno. La pregunta que deberíamos hacer a estos grupos es, ¿crees en la Trinidad? Parece mentira, pero esto que es una de las verdades fundamentales del cristianismo, sea ortodoxo, sea católico, sea protestante, evangélico, esto que es uno de los pilares fundamentales del dogma cristiano, es algo que estos grupos han abandonado. Ahora bien, si alguien creyó en algún momento que Dios Padre, Espíritu Santo, Hijo, voy a usar los términos cristianos, no voy a usar términos castellanos, perdón, no voy a usar términos en hebreo. Si uno creyó que en algún momento eran personas, ¿sí? La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre para que esta gente, después de caminar un cierto tiempo en esas supuestas raíces que han encontrado, abandonen esta doctrina? Bueno, si uno indaga, si uno los consulta, hay dos explicaciones fundamentales que dan. La primera, desde ya les digo que es falsa. La primera es decir que la doctrina de la Trinidad no existió durante 400 años, durante los primeros 400 años del cristianismo, y que fue inventada en el concilio de Nicea en el año 325 y reafirmada en el concilio de Constantinopla en el 381. Y que ahí se inventó esta doctrina que antes era desconocida. Bien, el segundo de los argumentos que esta gente utiliza es decir, porque el judaísmo jamás podría pensar que Dios puede dividirse en tres personas. Bien, vamos a responder estas dos cosas. En primer lugar, esa afirmación, esa supuesta afirmación acerca de que la doctrina de la Trinidad fue inventada en el concilio de Nicea en el 325 o en el de Constantinopla en el 381 es falsa. La creencia en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, me estoy manejando en términos que todos lo puedan entender, existió siempre. ¿Sí? Los creyentes siempre la tuvieron. No se deje engañar con estas huecas sutilezas de aquellos que pretenden hacer un análisis histórico y en realidad no saben hacer la O con un vaso. Esto es mentira. Incluso dentro del propio judaísmo existió la idea de un Yahweh mayor y un Yahweh menor, ¿sí? De un Dios mayor y un Dios menor. De hecho, yo no voy a citarlo porque no es mi interés hacer publicidad o propaganda de estas cosas. De hecho, en uno de los libros fundamentales del misticismo judío, llamado el Zohar, el libro de los resplandores, esto es mencionado, la existencia de un Dios mayor y un Dios menor. Si ustedes se acuerdan lo que Yeshua muchas veces dijo, él siempre habló del Padre como el mayor y él como el menor. Entonces ya, esta primera observación acerca de que es una doctrina que no existía y que es nueva, que pasaron 400 años y que ahí apareció, es una idea falsa. Ya esta gente se está manejando con falsedad. Pero veamos lo segundo. Aquello acerca de que, bueno, porque el judaísmo jamás aceptaría que Dios pueda dividirse. Queridos hermanos, incluso se lo digo a los que están adoptando esas ideas. Lo que diga el judaísmo me tiene sin cuidado. Si el judaísmo dice que yo me tengo que tirar de un precipicio, ¿yo lo voy a hacer?
Este es un precipicio espiritual. No se dejen engañar con estas cosas. ¿Qué me importa que el judaísmo rechace la idea de que Dios pueda ser tres personas y una a la vez? ¿Saben cuál es el gran problema de todo esto? Que quienes rechazan esta doctrina son los que terminan rechazando precisamente a Jesús. ¿Por qué? Porque dicen que Dios no podría ser padre y podría ser hijo a la vez. Algo que todos, desde el cristianismo, pueden entender, pueden creer y pueden comprender. Ahora bien, ustedes me dirán entonces, bueno, perfecto, quedó claro. Quedó claro que no fue una doctrina inventada en ninguno de esos concilios. Aceptemos que existió desde siempre. Aceptemos que no nos importa lo que diga el judaísmo. Entonces, preguntémonos esto. ¿Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad? ¿Creemos que existe Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sigo utilizando términos que todos puedan entender. ¿Creemos que son tres personas? Sí, por supuesto que sí. Obviamente que lo creemos. Es más, creemos que son mucho más que tres personas. Y voy a decir esto, aclarándolo, porque el ser humano tiende a transformar a Dios a su imagen. En vez de que el ser humano sea imagen de Dios, muchas veces lo que hace el ser humano es transformar a Dios a su imagen. Entonces dice, si yo soy persona, Dios tiene los mismos atributos que tengo yo. Yo diría que Dios tiene muchos más atributos que los que puede tener una persona. Pero en primer lugar, no neguemos ese atributo de personalidad. No lo podemos negar porque existe a lo largo de todas las Escrituras. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿son tres personas? Sí, sí, no le tengan tanto miedo a esa cuestión, por favor. Con tanto fervor de querer quedar bien con los judíos y ser aceptados como una rama del judaísmo, están rechazando los pilares básicos de su propia fe. Están perdiendo la comunión con el Espíritu Santo, están perdiendo la comunión con la Ruach HaKodesh. Ahí lo dije en términos que los mesiánicos me pudieran entender. Existe un Yahweh Gadol, existe Yahweh Catán, existe Ruach HaKodesh. Yahweh Gadol, Dios Padre grande. Yahweh menor, o Yahweh Catán, es Yeshua, el Hijo, que es menor al Padre. Y Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dicho en hebreo. Queridos hermanos, este video no busca la polémica, sino que busca esto, que aquellos pilares que usted tenía y que eran buenos y que eran válidos, cuando usted creía en la Trinidad, cuando usted creía en la personalidad, cuando usted creía que eran tres, cuando usted creía que Jesús es Dios, cuando usted creía que Espíritu Santo es Dios también, cuando usted creía todas estas cosas, hermano, estaba en lo correcto. No se deje arrebatar esta alegría, no se deje arrebatar estos pilares de su fe y de su creencia por aquellos que se disfrazan de algo que no son. Vamos a seguir desarrollando estos temas. Mi nombre es Ricardo, pido que Yahweh los bendiga, los guarde, los proteja y les dé sabiduría para rechazar lo malo. Amén.